Muchas gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, un abrazo y nuestra total condena a la agresión a su compañero, diputado a las puertas del Congreso. No es la primera, ojalá sea la última. En público y en privado, total condena a esa situación y a cualquier otra en la que se vea a alguien en estos días en los que con tanta ligereza se están haciendo afirmaciones tan gruesas que exacerban los ánimos de la mayoría de la población, entre la que siempre hay una minoría que la toma al pie de la letra y que considera que en nombre de todas esas afirmaciones que les meten en la cabeza puede hacer cosas como agredir a otra persona. Todos los que nos dedicamos a lo público estamos en cierta medida expuestos, todos tenemos la responsabilidad de no incrementar esa exposición y quedar a los pies de los caballos por unos intereses que poco tienen que ver con el interés general. Para ver si es posible que hablemos con un poco de tranquilidad de los presupuestos y que les pueda yo trasladar, espero que con acierto, los objetivos fundamentales que persigue la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario de Por Andalucía, una cuestión que, bueno, yo creí que no hacía falta, pero bueno, por si acaso. Primero los hechos y luego las consideraciones. Podemos no estar de acuerdo en las consideraciones, de hecho no lo estamos, ustedes han presentado un proyecto que para nosotros, para nuestro criterio, es merecedor de una enmienda a la totalidad, pero los hechos, que son los datos, son los que nos ha facilitado la Oficina de Control Presupuestario, son los que aparecen en los presupuestos de la Junta de Andalucía y su relato en las memorias que acompañan a la evolución del presupuesto en general y cada una de las consejerías en particular. Por tanto, no vamos a mentir, no vamos a inventar, vamos a hacer consideraciones sobre sus números. Bien, para anticiparle un poco la estructura de la intervención, que hemos intentado que se asemeje un poco a la que usted nos ha trasladado, consejera, primero vamos a hablar de ese contexto general en el que ustedes planifican las cuentas para el año próximo, de por qué se produce o cómo se produce la pérdida de recursos en estos presupuestos, cómo contribuye a esa pérdida de recursos su política fiscal, cómo su política fiscal también deteriora los servicios públicos, cuál es la disposición económica real que maneja la Junta de Andalucía a cierre de 1 de octubre, que son los datos que nos han facilitado ustedes, y cómo está la inejecución presupuestaria. Y esos elementos, que ahora les paso a resumir, son los que sustentan nuestra enmienda a la totalidad a las cuentas que presenta el Gobierno de Moreno Bonilla para el año 2024 en Andalucía. Le decía que lo primero, ver cómo están insertas en el contexto económico en el que se desenvuelven. Usted hablaba de la inflación, hablaba del grado de incertidumbre que sigue presidiendo el contexto internacional. Bueno, usted hablaba también de la inestabilidad estatal y demás, como si nadie estuviese participando en incrementar esa inestabilidad. En cualquier caso, hoy ya por fin habrá una investidura, tendremos un Gobierno y volveremos, esperemos que volvamos a la sensatez, a la cordura y a la política. Pero en cualquier caso, se hace una previsión económica con respecto a un contexto económico en el que ya de inicio diferimos. Y no diferimos como consideración, sino poniendo sobre la mesa los datos que ustedes aportan. En este momento, Andalucía ha incrementado su brecha con el conjunto del Estado. Nuestro Producto Interior Bruto ahora está por debajo, en su porcentaje con respecto al estatal, de cómo estaba a la llegada de ustedes al Gobierno. Ha bajado un punto, del 26% al 27%. Estamos hablando de datos cerrados, los que son oficiales y están publicados de 2021, pero lo que sabemos del 2022 y lo que sabemos del 2023, en 2022 el crecimiento de la economía andaluza estuvo 6 décimas por debajo del crecimiento de la economía estatal y en lo que llevamos de 2023 1 décima por debajo. Por tanto, consejera, una parte de su exposición triunfal sobre lo bien que va nuestra economía y cómo eso justifica los números que ustedes presentan no se sostiene en atención a cómo ha evolucionado nuestra economía y cómo ha evolucionado la economía estatal.
De hecho, ha hecho usted una afirmación, supongo que pues bueno, es una intervención muy larga y se van las cosas. Ha dicho usted que le han dado la vuelta a los datos de pobreza, consejera. Le traigo los datos. La pobreza severa en Andalucía está en el 14,4%. Y en riesgo de exclusión tenemos al 35,8% de la población. Son 10 puntos más, en este caso, de la media estatal, y en cuanto a la pobreza severa son 5,5 puntos más que en el Estado. Por no decirle que hay un 44% de personas en Andalucía que no le pueden hacer frente a ningún gasto que les llegue de manera imprevista. Bueno, en ese contexto, consejera, en el que ustedes hacen una composición de lugar y las cifras numéricamente alejadas ya de la realidad, empezamos mal. Pero vamos a detallarlo. Mire, cuando hablamos de los ingresos de los que se nutre el presupuesto y ustedes hablan con tanto ahínco del beneficio que sus decisiones políticas ha reportado a los ingresos de la Junta de Andalucía, comparado con los datos, consejera, les separa todavía más de la realidad. Le pongo algún número sobre la mesa para que luego hablemos sobre ello. Mire, el peso de los ingresos por el sistema de financiación han subido de los 24.385 millones de euros del año 23 a los 27.619 millones de euros en el año 24. Un aumento del 13,5%, 3.135 millones de euros más. Eso es ya el 61% de todos los ingresos no financieros en el 23. Pasa a ser el 66,9%. Nosotros tenemos un sistema de financiación injusto, recibimos menos dinero del que necesitamos y del que merecemos, estamos completamente de acuerdo. Han hecho ustedes una polémica de algo que es estéril, que no tiene fundamento, porque estamos todos de acuerdo que Andalucía está infrafinanciada, pero lo que no se puede tener es, permítame que se lo diga así, la lengua tan larga y la memoria tan corta. El sistema de financiación lo aprueba un Gobierno socialista, efectivamente, en colaboración con Esquerra Republicana de Cataluña, y luego viene un Gobierno del Partido Popular en mayoría absoluta y no lo modifica. Por tanto, el sistema de financiación injusto que le da una infradotación de recursos a Andalucía nace de un Gobierno y hay luego otro que lo mantiene, y es una decisión política mantenerlo. La injusticia de esa financiación no ha aparecido de la nada ahora, suspendida en el tiempo como si no hubiera pasado nada, entre que era el presidente del Gobierno, Zapatero, y que lo es Pedro Sánchez. En mitad han pasado cosas y en el sistema de financiación estatal no ha pasado nada, entre otras razones, porque el Partido Popular consideró que ese sistema se mantuviera como estaba. Pero, con ser un sistema de financiación que objetivamente nos priva de recursos que merecemos, necesitamos y son nuestros, no es el argumento fuerza en el que ustedes pueden hacer descansar su valoración sobre lo que está pasando cuando ustedes tienen ahora una financiación estatal como no la ha habido en los años en los que ustedes gobernaban y además, como luego les diré, reciben un dinero con el que, siendo bien pensado, no saben qué hacer, porque no lo ejecutan, consejera. Entonces, en materia de ingresos, ¿qué ocurre? Que tenemos una mejor financiación estatal, aunque tengamos un sistema de financiación injusto, y una aportación menor a las arcas autonómicas de la parte de nuestra capacidad tributaria que ustedes voluntariamente han decidido menguar. Y la broma y el boquete ya está en el entorno de los 1.400 millones de euros. Y no se puede seguir diciendo que lo blanco es negro. En Andalucía no se recauda más porque ustedes hayan bajado los impuestos. Los impuestos en los que ustedes han hecho reducciones para las economías desahogadas son los que aportan año a año menos porcentaje en la recaudación. Y eso está en los datos que nos da usted. Y si usted me dice que no con la cabeza, entonces ¿qué me está diciendo? ¿Que los datos que nos traen no son ciertos, consejera?
porque entonces no estamos hablando del presupuesto, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero los datos al céntimo que ustedes nos dan ponen negro sobre blanco que en los impuestos que ustedes han tocado y en los que han reducido la cuota tributaria a quienes más tienen en Andalucía, son ahora los de menor aporte dentro de todo nuestro padrón fiscal. Datos suyos, consideraciones nuestras, las que le voy a hacer a continuación. Porque, claro, desprenderse de recursos que está en nuestra mano obtener de quienes solidariamente están en mejor disposición económica de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos, genera dos cosas. Un roto en los servicios públicos, evidente, y un enjuague de ese roto con las transferencias crecientes que Andalucía recibe del Gobierno de España y con las transferencias y recursos crecientes que recibe de los fondos europeos. Y usted, además, esta mañana lo ha dicho con una tranquilidad extraordinaria, que yo le reconozco. Vamos a aprovechar los recursos extraordinarios que llegaron del incremento provocado por la inflación del IVA y del IRPF para ahorrar. Vamos a aprovecharlo para ahorrar siguiendo la indicación de la AIREF, en un contexto económico como le he relatado y social como le he relatado, con una situación de casi la mitad de la población que vive con lo justo y con 500.000 de niños y niñas en situación de pobreza infantil, con un problema en los servicios públicos formidable al que ahora iré, y usted nos traslada que van a aprovechar los recursos extraordinarios para ahorrar. ¿Para ahorrar para cuándo? Tampoco me lo niegue, consejera, que está grabado, pero bueno, en cualquier caso, avancemos. Tenemos menor capacidad recaudatoria propia, por tanto, tenemos menor capacidad de explorar nuestras posibilidades de autogobierno, menor capacidad de decidir sobre lo que hacemos y de cómo establecemos las prioridades, que se nota, y mucho, pero relativamente menos gracias al incremento del aporte económico que llega por parte de las transferencias del Estado y también por parte de los fondos europeos. Ya que a ustedes les gustan las comparativas que se hacen con respecto al año 2018, le diré que del 2018 aquí, Andalucía ha recibido en transferencias estatales un 33% más, 9.210 millones de euros. Antes usted lanzaba una pregunta al aire sobre ¿y por qué se recortó? ¿Por qué salió personal sanitario? ¿Por qué perdió dinero los servicios públicos? ¿Por qué? Que esto es como si yo bajo de aquí y le pongo a usted una almohada para intentar ahogarla y luego le digo, consejera, ¿por qué no respira usted bien? Pues porque la estoy ahogando. Si aquí llegaban 9.000 millones de euros menos, le digo más, el primer presupuesto de Rajoy le quitó a Andalucía 4.000 millones de euros, usted que es consejera de Hacienda, digo yo, que tendrá en la cabeza muy claro que con 4.000 millones de euros menos no se pueden sostener los servicios públicos en la misma manera que con 4.000 millones de euros más. Bueno, pues con 9.000 millones de euros más que recibe Andalucía, en realidad, como hay que tapar el boquete de su ahorro y de los beneficios fiscales que objetivamente ustedes le han aplicado a las familias y a las economías más desahogadas, también hay que enjuagar el boquete en los servicios públicos. Voy a ello. Voy a la política de gastos. Mire, consejera, hablaba usted del crecimiento, del blindaje histórico de los servicios públicos que hacen a través de estas cuentas. Es verdad que ustedes obvian la comparativa con el Producto Interior Bruto y, sobre todo, con el PIB nominal. Ustedes obvian que el encarecimiento de la vida lo es y lo es para todo. Y que si no se toma esa referencia, las cuentas pueden no ajustarse a las necesidades reales que Andalucía atraviesa a día de hoy y con una predicción de lo que va a atravesar en un año. ¿Por qué le digo eso? Porque, claro, para que el presupuesto fuese, bueno, para que este ya sí de verdad fuese histórico, porque ustedes nos han contado que era histórico el del 23, el del 22, el del 21, el del 20, todos han sido históricos, pero para que ya por fin este fuese histórico de verdad, tendría que contar como mínimo con una puesta a disposición de las políticas públicas que despliega Andalucía de recursos superior a las que ha dispuesto para desplegar durante 2023. Entonces,
Si durante 2023, a cierre de 1 de octubre, ustedes tenían a su disposición 49.009 millones de euros y en este presupuesto hay 2.300, 2.400 millones de euros menos que esos 49.000, ¿hacia dónde vamos, consejera? ¿Hacia adelante o hacia detrás? Porque comparar las cifras históricas que ustedes trajeron a este debate de 2023 con la cifra histórica que traen ahora en 2024, saltándose toda la generación de crédito que han hecho durante el año 2023, que ha sido de más de 3.000 millones de euros, es no traer todo el dinero al Parlamento, es no traerlo al escrutinio de la oposición, porque lo que se genera durante el año se aplica donde se considere. Después hablaremos de eso también. Pero en cualquier caso no es una planificación adecuada a la realidad económica de la disponibilidad que tienen ustedes. Claro, hablar de disponibilidad en realidad nos podría llevar a hablar de ejecución. Es decir, ustedes han podido desplegar muchas políticas, han tenido una actividad muy intensa porque han recibido una cantidad de dinero superior a la que inicialmente tenían prevista, y ahora hacen un presupuesto que recorta esas expectativas porque está por debajo de esa disponibilidad. Pero ni eso, porque está por debajo de esa disponibilidad, pero es que ustedes no han ejecutado el dinero que han tenido a su disposición. Voy a hablarle primero de la disparidad en los recursos disponibles, en cuestiones que son muy sensibles, consejera. Ustedes dicen que son sensibles a ellas, pero los números luego no les acompañan. Mire, la Consejería de Empleo tendrá 592 millones de euros menos de los que tiene disponibles para este año, a fecha, recordemos siempre, de octubre. Un 32% de descenso es. Estamos hablando, por ejemplo, de trabajo autónomo y economía social, o de formación profesional para el empleo, o de empleabilidad. Podemos hablar también del descenso de la disponibilidad para la Consejería de Fomento y Vivienda, 304 millones de euros, consejera, en vivienda en concreto 112 millones de euros. Podemos hablar de inclusión, el descenso es de 181 millones de euros. Podemos hablar de turismo, cultura y deporte con 201 millones de euros menos. Podemos hablar de más cosas, podemos hablar de política industrial y energía, 105 millones de euros menos. Entonces, claro, ese descenso, consejera, de lo que ustedes planifican en el presupuesto con respecto al dinero del que han dispuesto, solo se entiende si pasamos, ahora ya sí, a los niveles de ejecución. Y entonces se le va quitando capa a la cebolla. Y el problema no es la infrafinanciación, y el problema no es que Andalucía está maltratada y arrastrada por el fango, por un gobierno estatal insensible a nuestros problemas, mientras que ustedes se dejan la vida por defendernos. Al final esto es más sencillo. Al final es que ustedes tienen un montón de dinero que no invierten y que hay una gran diferencia. ¿Sabe usted lo de la diferencia entre tener un hambre atroz o un hombre atrás? Pues hay una gran diferencia entre movilizar recursos e invertir recursos. Y ustedes siempre hablan de movilizar recursos. Y yo no sé de dónde a dónde mueven el dinero, porque invertirlo no lo invierten. Le voy a poner algunos ejemplos, consejera. Le voy a poner algunos ejemplos de movilización de recursos y no de ejecución. Mire, en empleo, que hablábamos antes de una disposición de recursos que se caía con respecto a lo que habían pintado para el presupuesto también histórico del año pasado, resulta que ustedes han ejecutado el 17%. Eso no se ha movilizado, está quieto. Y son 1.164 millones de euros los que están sin ejecutar en esa consejería a cierre de 1 de octubre. En agricultura, pesca, agua y desarrollo rural han ejecutado el 33%. Están sin ejecutar, consejera, 1.061 millones de euros. En inclusión, juventud, familia e igualdad, están en un 39% de ejecución. Hay 745 millones de euros sin ejecutar. En investigación científica e innovación se ha ejecutado el 12%. Les queda por ejecutar 195 millones de euros. Bueno, son unos datos de ejecución, me reconocerá, consejera, muy modestos.
Con este grado de ejecución, la disponibilidad recortada que pintan ustedes da un poco lo mismo, porque ustedes no han sido capaces de invertir, no sé si de movilizar, ni lo que pintaron en el presupuesto de 2023, sin contar las generaciones de crédito. Le voy a hablar de inejecución en dos servicios básicos y ahora entramos un poco más al detalle en ello. Entre la Consejería y el Servicio Andaluz de Salud, solo ha ejecutado 126 millones de euros, el 20%. Le quedan por ejecutar 506 millones de euros. Y en Educación han ejecutado el 24%. Le queda por ejecutar, consejera, 507 millones de euros. Datos suyos. Oficina de Control Presupuestario. Datos suyos. Ahora, nuestras consideraciones. Mire, el agujero que le están haciendo ustedes a los servicios públicos no es flor de un día, ni deviene, o no solo tiene que ver con una gestión que es un disparate, de mala. No se puede gestionar peor. No se puede tener más confusión con las prioridades y no se puede retorcer la realidad con mayor desahogo. Ustedes han llegado a afirmar aquí que en sanidad los conciertos se han reducido y que en cualquier caso solo se aplican cuando el Servicio Andaluz de Salud opera y está en funcionamiento al 100%. Y a partir de ahí se hace la complementariedad con la privada. En este presupuesto, del presupuesto que ustedes pintan como Servicio Andaluz de Salud, 599 millones de euros se los llevan las clínicas privadas para hacer el trabajo que tendría que hacer el Servicio Andaluz de Salud con esos 599 millones de euros. El año pasado ya creció de manera formidable el presupuesto de concierto. Ustedes han batido récord histórico en derivaciones, pero esas derivaciones no nacen de la incapacidad puntual del sistema de atender a la población cuando necesita ser atendida. No, porque si eso fuese así, ustedes no podrían presentar un presupuesto en el que calculan exactamente el número de intervenciones quirúrgicas y de sesiones de rehabilitación y de estudios diagnósticos y de personas que van a ser derivadas a la sanidad privada. Pues ya me parece extraordinario que tengan ustedes ese poder de visión, no sé cómo definirlo, de saber en qué momento el Servicio Andaluz de Salud va a estar al 100% y entonces justamente habrá que derivar a 269.500 personas al sistema concertado. O como sabemos que exactamente vamos a hacer 127.782 operaciones en la sanidad privada. Me parece una capacidad de cálculo que para afinar tanto que poco afinan con lo que tienen que poner para ingresar y lo que tienen que poner para invertir, que no movilizar. Bueno, ¿y por qué le digo eso? Porque ya le refería en otra ocasión que para que la sanidad privada vaya como un tiro necesita un Servicio Andaluz de Salud que se deteriore. Y la sanidad privada necesita mejorar sus expectativas y su margen de beneficio gracias a una cartera de clientes, a unos recursos y a una plantilla. Bueno, pues las tres cosas se las ponen ustedes en bandeja. La cartera de clientes es la derivación creciente de pacientes del SAS que son atendidos en clínicas privadas. Los recursos ahí están. En este presupuesto, con sus números, casi 600 millones de euros, más el acumulado, más lo que no está aquí, que luego va entrando durante el año. Y luego está lo del personal. Y me he traído algún dato, porque claro, como todas las decisiones tienen consecuencias y aquí nada se hace al azar, consejera, resulta que cuando ustedes decidieron quitarle a los médicos que trabajaban en exclusiva para la sanidad pública un complemento por hacerlo, se disparó el número de médicos que pidió, y de sanitarios en general, pero bueno, especialmente de médicos, que pidió la compatibilidad con la privada. Y la broma entre 2022 y lo que va de 2023 es que hay 1.196 médicos y médicas menos a disposición absoluta del Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pues que no se puede garantizar la continuidad asistencial, en virtud de la cual ustedes trataron de acallar las protestas de los representantes de los trabajadores, de las trabajadoras y de los sindicatos sanitarios. ¿Y por qué no se puede? Porque por la tarde están trabajando en las clínicas privadas. ¿Atendiendo a quién? A los pacientes que debieran ser del SAS. ¿Con qué dinero? ¿Con el que le pagan ustedes del SAS?
Entre los médicos que se marchan porque sus condiciones laborales y retributivas aquí son sensiblemente peores que las de otros sistemas, los que han pedido la compatibilidad porque ya se gana bastante más haciéndolo así y se puede ir por la tarde uno a la clínica de enfrente. Y, por cierto, se puede también decidir concertarle la lista de espera de mi hospital a la clínica privada en la que trabajo, porque también quien toma esas decisiones ya no tiene que ser trabajador en exclusiva del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, pues creo que tenemos una fotografía bastante adecuada de cómo la evolución y el deterioro del Servicio Andaluz de Salud tiene que ver con una serie de decisiones que ustedes han tomado que efectivamente nos lleva ahí. Por cierto, para cerrar el capítulo del Servicio Andaluz de Salud, no está muy bonito que comparen ustedes, para quedar mejor parado en el ranking, los datos de previsión presupuestaria suya en inversión sanitaria de 2024 con el cierre del resto de comunidades autónomas de 2021. Porque es que ya el gasto medio por habitante o la inversión media por habitante en sanidad no está donde en 2021. Le digo más, de las 11 comunidades autónomas que ya han presentado los presupuestos, excepción hecha de Valencia, todas han presentado presupuestos en los que el incremento en las partidas de sanidad son mayores que en Andalucía. Así que estábamos los últimos y lamento decirle que estamos los últimos, comparando los datos de ahora, porque ya está por encima de los 2.000 euros la media de inversión por habitante en los servicios sanitarios de nuestro país. Y nosotros estamos los últimos y necesitaríamos más de un 20% más de lo que ustedes han pintado en el presupuesto para ponernos en la media. Así que, bueno, le apunto ese dato, que yo sé que a usted le gusta ser rigurosa, para que lo incorpore a su argumentario. Y luego le hablo de algunos elementos, aunque luego tendré un poco más de tiempo de abundar en ello, que sustentan nuestra enmienda a la totalidad. Porque, como le decía, no atiende a la realidad económica y social de Andalucía y de nuestro entorno. Porque, como le decía, no garantiza ni pone a disposición de la ciudadanía todo el potencial de ingresos que tenemos a nuestra disposición. Porque, como le decía, no hay una política de gastos centrada en incrementar las opciones de mejoría de las políticas públicas que tienen incidencia directa en las condiciones de vida y de trabajo de nuestra tierra por parte de su Gobierno. Y porque la ejecución del dinero que han tenido a su disposición está muy por debajo de lo que necesitan esas políticas para fructificar. Y porque lo que han pintado como estimación en su proyecto de ley para 2024 no se compadece con esa disponibilidad de la que han disfrutado, aunque no la hayan aprovechado, en 2023. Todos esos elementos, junto con un sesgo marcadamente ideológico de unos presupuestos que persisten en tomar decisiones que son recetas fracasadas, cuyo impacto negativo está amortiguado por una financiación que, sin ser el sistema que queremos, nos provee de más recursos de los que teníamos cuando ustedes tomaban las decisiones de la distribución de esos recursos en las comunidades autónomas desde el Gobierno de España, todo ello nos lleva a considerar que la necesidad era de presentar una enmienda, y una enmienda de devolución, para que ustedes trajeran la movilización de los recursos que necesitamos y merecemos, para que ustedes aclararan una serie de cosas. Voy a utilizar este último minuto para hacerle una pregunta que le agradecería que me respondiera ahora en su turno. Hablan ustedes una y otra vez de los fondos europeos, de los ordinarios que les hubiera gustado pintar más, pero que no saben lo que el Estado piensa ubicar y priorizar con ellos. Entonces, los que han pintado, ¿cómo lo han hecho? ¿Un poner? Supongo que no. Pero ¿y por qué no se invierten, no se movilizan más los que sí traen una financiación finalista? Porque dicen ustedes que no nos dejan reprogramarlo. Contésteme a una pregunta, por favor, consejera, en su turno. ¿De dónde quitaría los fondos Next Generation, los MRR? ¿De dónde los quitaría para ponerlos donde ustedes los quieren poner? ¿Los quitaría de la modernización y digitalización del sistema educativo? ¿Los quitaría del plan de saneamiento y depuración de agua para aglomeraciones urbanas? ¿Los quitaría de la rehabilitación de vivienda? ¿Lo quitaría del metro de Sevilla? Entonces, le agradecería que, por favor, para situar el debate y la réplica posterior, nos diga usted no solo lo que le parece mal, sino dónde le parecería a usted que estaría mejor y cuáles de esas partidas
serían las que recibirían el recorte para que ustedes invirtieran en agua, aunque ahora tienen dinero para el agua y no la invierten. Muchas gracias.